Cuando uno dice pymes, pequeñas y medianas empresas, para que la gente se haga la idea rápido y fácil, ¿de qué empresas hablamos? ¿De cuántos empleados? ¿Qué características se toman para definir justamente a las pequeñas y medianas empresas? Una escala que está fijado por la ley PYME, que está en la página de la Secretaría PYME, que depende si es comercio, si es industria, si es agro, si es construcción, pero para que la gente entienda, típicamente más del 90% de las pymes son empresas de menos de 20 empleados. Igual hay ya en empresas, pueden llegar a ser empresas de 100, 150 empleados, pero típicamente la gran masa son empresas de menos de 20 empleados, que entre paréntesis damos el 70% del empleo privado de la Argentina, cosa que es muy importante. Es decir, somos realmente la columna vertebral del comercio y de la industria, de la construcción, del turismo de la República Argentina. Buen dato, Pedro, el que mencionás, alrededor del 70%, digamos, del trabajo privado lo dan las pymes, porque muchas veces se habla, ¿no? Por parte, yo escucho personalmente a los sindicalistas y demás que dicen, separan, digamos, de una vereda a los trabajadores y de otra vereda a los empresarios, como si fuera una casta especial y tocada por una varita mágica, pero en la mayoría de los casos son propietarios de pymes. Aquí en nuestra zona tenemos muchísimos que trabajan, digamos, a la par de los empleados y también, por supuesto, no tienen un gran respaldo, una gran, digamos, espalda como para aguantar las crisis, como si quizás lo tienen las grandes empresas. Son empresarios que laburan todos los días también. El PYME es un trabajador más a riesgo, porque es un trabajador que no solo tiene un ingreso que es variable en función de sus objetivos, de sus logros, si le va bien, sino que además arriesga todo su patrimonio, y a veces el patrimonio de su familia, de sus amigos, con lo cual realmente en muchos casos está prácticamente jugándose la vida en su emprendimiento, por lo menos su vida económica y laboral, con lo cual la realidad es que es así. El PYME es un trabajador más. Recordemos que en el país hay 800.000 pymes, lo cual no quiere decir que haya 800.000 empresarios pymes, sino muchos más, porque a veces una pyme la conforman 3, 4, 5 socios, con lo cual realmente es una magnitud muy, muy importante. Y bueno, con todas las vicisitudes que implica tener una pyme en Argentina, con todos los vaivenes económicos, no de ahora, los vaivenes económicos que venimos sufriendo de hace más de 70 años. Tal cual, sí, la verdad que la historia argentina, la historia económico-financiera de Argentina en las últimas décadas ha variado por momentos, pero ha sido difícil sin dudas para los emprendedores en general, aquellos que deciden montar una empresa. Así es, pero bueno, el PYME es alguien que con su ADN positivo siempre mira hacia adelante y siempre la lucha para salir y para lograr un futuro mejor para él, para su familia y sus empleados, y bueno, esa es una característica de cualquier empresario pyme. Así que, pero bueno, al mal tiempo buena cara, y eso es lo que siempre los pymes hemos hecho: invertir, trabajar, y muchas veces con grandes fracasos y pequeños éxitos, pero siempre para adelante. Incluso dentro de las pymes es muy amplio el abanico, porque estoy pensando, hay emprendedores, empresarios jóvenes que están relacionados con las nuevas tecnologías y montan su empresa relacionado a eso, por ejemplo, y hay otros tantos que vienen con una tradición familiar y tienen una pyme, una herencia familiar que comenzó su bisabuelo o abuelo, y la tercera o cuarta generación están trabajando en la misma tarea, y por ende, más allá del lucro que obviamente van a buscar, también hay un arraigo emocional importante. Desde ya, hay tradiciones familiares y es tal cual como decís vos, y además la pyme se tiene que estar reinventando permanentemente, más allá que sea nuevo, que sea de varias generaciones. Los cambios tecnológicos, los cambios de hábitos de consumo, etcétera, hacen que el pyme tenga que reinventarse permanentemente para poder subsistir y poder crecer. Esa es una realidad. Así que, y en ese sentido también la capacitación es algo muy importante, la capacitación para poder adecuarse a los cambios y a las nuevas tecnologías. ¿Cómo afecta, estoy pensando en una de las variables importantes a nivel macroeconómico, el tema dólar en las pymes? Obviamente va a depender mucho del rubro, del sector, pero en líneas generales, ¿qué comentarios les llegan a ustedes ahí en CAME en cuanto a esta variable puntual y las fluctuaciones que tiene permanentemente? El dólar, en definitiva, es una variable más, como puede ser la tasa de interés, y que va más o menos reflejando lo que pasa con la inflación, lo que pasa con la economía.
en algún momento ajusta contra la inflación, ajusta contra el resto de las monedas del mundo. El tema más grave no es los movimientos del dólar, sino los movimientos bruscos, las oscilaciones repentinas que hacen que puedan de la noche a la mañana generar para una pyme un gran perjuicio económico o eventualmente una gran oportunidad, pero que si no tiene una suba del dólar importante, si no tiene un correlato con una inflación razonable, es algo que no se puede aprovechar para exportar porque rápidamente los costos absorben esa ventaja que se logró. Con lo cual, lo importante no es tanto el dólar, sino que las variables macroeconómicas tengan un cierto grado de razonabilidad y movimientos no bruscos. Y para eso lo que hace falta es resolver problemas estructurales que de hace muchos años no se resuelven, como es el déficit fiscal crónico. El Estado viene perdiendo dinero de los últimos 117 años, más de 100 años, logró una inflación baja en el torno de un dígito, que es la inflación que tienen los países que les va bien, que en los últimos 75 años, menos de 15 años la tuvimos, y lograr obviamente un sistema de trabajo que en vez de que le saque problemas a las pymes. Hoy hay más de 100 tipos de impuestos en Argentina, muchísimos tipos de medidas que inclusive en tema laboral que complican la generación de trabajo. Y bueno, todos esos son los temas de fondo que tenemos que empezar a trabajar independientemente del gobierno para que haya muchas pymes, les vaya bien y eso va a generar mucha prosperidad y riqueza en el país. Sin duda que la presión impositiva que mencionaste recién es una de las grandes mochilas que tienen los propietarios de pyme, ya sea impuestos municipales, provinciales. Aquí en Córdoba tenemos una importante mochila impositiva a nivel provincial y también a nivel nacional. Siempre se inventa algún impuesto nuevo y son, digamos, las pymes mayormente los que lo absorben, y en ese sentido debe ser difícil cargar con ese peso. Sí, algunos economistas dicen que tenemos el segundo nivel impositivo más alto, el segundo presión impositiva más alta del mundo, después de las Islas Comoro de África. De cada 100 pesos que le entra a una pyme, 45 pesos van impuestos. Y la contracara de eso es la gran informalidad que hay, entre un 30 y un 40%, dependiendo de la actividad, de la economía, es informal. Si se pudiera bajar la carga impositiva, todos pagaríamos menos en vez de muy pocos pagar mucho. Y eso generaría una rueda virtuosa que se podría trasladar al consumo, a la inversión y al ahorro. También estoy pensando en aquellas pymes que quieren sumar mano de obra, empleados, tener a todos sus empleados en blanco y pagarles como marca la ley. Es muy pesado porque por cada sueldo que le genera, digamos, de ingreso genuino al empleado, el empleador paga muchísimo más en carga impositiva puntualmente. Exactamente, tenemos de las cargas laborales, es decir, no salariales, sino lo que se tiene que pagar para contratar a una persona de las más altas de Latinoamérica, y es prácticamente entre un 60 y un 70% más de lo que recibe el empleado en la mano. Y con un agravante, al momento de la vinculación nunca se sabe exactamente el monto exacto de lo que hay que terminar pagando de indemnización, lo cual genera litigios que a una pyme pueden inclusive llevarla al cierre. Nosotros creemos en ese sentido que la propuesta que está impulsando el gobierno de hacer algún tipo de seguro de retiro, tipo la libreta de la UOCRA, donde cada mes se va depositando un fondo de eventual desempleo, sería una forma de subsanar esto y generar previsibilidad para todas las partes, porque previsibilidad al momento de la desvinculación laboral genera muchas más oportunidades y más puestos de trabajo de forma inmediata. Gradualmente, Pedro, en los últimos meses, los monotributistas, por citar un caso, han tenido que ir incorporándose a lo que es la facturación electrónica, la facturación digital, y los factureros impresos han ido dejando lugar a esta facturación electrónica. Por los comentarios que ustedes reciben, ¿esto es un beneficio o un perjuicio, por lo menos en el andar cotidiano de los monotributistas, de los pymes que tienen esa realidad? Bueno, es una realidad que es mundial. Todo va hacia la facturación electrónica, hacia las transacciones electrónicas. Obviamente que eso genera en el sector imprentero un problema, un estrés. Nosotros en CAME tenemos la cámara del sector, que obviamente eso le genera una merma inmediata, pero es una realidad incontrastable que tecnológicamente se da acá y se da en el mundo. A los monotributistas y a las pymes también en muchos casos les crea una adecuación, pero bueno, es la adecuación que se da en otros ámbitos como en el sistema bancario, con el comercio
la banca electrónica, el comercio electrónico, son cosas que vienen para quedarse y hay que adaptarse a esos cambios. Por último, Pedro, quiero consultarte en cuanto al paro de ayer, al paro general, que tuvo obviamente gran repercusión y en ese sentido muchos trabajadores se sumaron, otros se vieron impedidos de ir a su lugar de trabajo por el tema del paro de transporte y demás. ¿Qué opinión te merece o qué opinión tiene la CAME respecto a este paro, sobre todo cómo impacta en el sector de las medianas y pequeñas empresas? Desde la CAME nosotros rechazamos el paro porque creemos que no se resuelven los problemas de los argentinos y menos de las pymes con un paro. El paro a nosotros nos agrava la situación. En el caso concreto, más allá de que hubo poca adhesión en el comercio pyme y la industria pyme, porque el 90% de los comercios y las industrias superaron en el sector pyme, sobre todo en el interior del país, la realidad es que nos generó pérdidas de 20.000 millones de pesos, de las cuales una parte, aproximadamente 11.000 millones, los vamos a recuperar en los próximos días, porque digamos, en la realidad es que muchas pymes tenemos gran capacidad industrial ociosa y el comercio también parte se recupera, pero una parte, 9.000 millones, no se van a recuperar y generan pérdidas. Y nosotros estamos de acuerdo con los reclamos, pero creemos que los reclamos hay que hacerlos por otras vías que sean más constructivas y que no generen mayor problema a las pymes. Bien, bien clara la postura. En base, digamos, en los próximos hechos importantes que tienen que ver con las pymes, encuentros, digamos, que realizan ustedes, alguna actividad especial que quieras destacar, que quieras invitar, ¿por qué no?, a que se sumen diferentes propietarios de pequeñas y medianas empresas. Sí, vamos ahora, digamos, bueno, varias cosas. Nosotros tenemos una plataforma educativa online gratuita a través de la página redcame.org.ar y ahí hay cursos de un mes de duración, hay casi más de 60 cursos que son muy interesantes, que se pueden inscribir y bueno, que los invitamos a todas las pymes a que participen de este tipo de pymes y empleados y gente desempleada también que quieran capacitarse, aprender. Los invitamos, hay cursos de todo tipo, ¿no?, comerciales, industriales, de contabilidad, de idiomas, que se sumen a nuestra plataforma. Bien, dato importante también para, como mencionaba recién, propietarios, empleados, gente que está en este momento lamentablemente sin trabajo, se pueden sumar y justamente realizar estos cursos que para la formación vienen buenísimos. Así que gracias, Pedro, gracias por el contacto, por toda la información y estamos atentos a cualquier novedad que surja. Bueno, gracias a ustedes, que tengas un buen día y te mando un abrazo. Pedro Cascales, secretario de prensa de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa.